Buenas noches, gracias de nuevo por estar en este programa, que es el segundo de dos programas que hemos realizado con dos protagonistas de la historia colombiana. Y bueno, pues gracias de nuevo al doctor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016. Doctor, gracias por continuar en esta conversación. Bienvenido a esta segunda parte del programa. Y gracias a Rodrigo Londoño Timoshenko por estar aquí esta noche. Rodrigo, gracias por estar aquí de nuevo. Escuchamos una primera parte en el programa anterior de este proceso, de esta batalla por la paz, como es el título del libro que presenta en Guadalajara Rodrigo y Juan Manuel. Es la primera vez que ustedes dos se presentan en pareja, digámoslo así, ¿no? Para hablar de este proceso. Han estado juntos en las negociaciones, en un proceso largo, pero ciertamente es un momento inusual, doctor. La magia de Carmen. Sí, realmente es la primera vez. Hace 3 años firmamos los acuerdos y nos hemos encontrado en varias oportunidades, inclusive cuando me fui a despedir del Congreso, Timoshenko o Rodrigo entró al Congreso como senador de la República. Eso para mí fue muy importante, era parte de los acuerdos. Nos hemos encontrado en varios eventos, pero la primera vez que estamos juntos, entrevistados por una periodista maravillosa, sí es esto. Bueno, ¿y qué significa estar junto a Santos en esta circunstancia, Rodrigo? Pues el hecho de que acertamos en lo que hicimos y que vamos caminando por el sendero correcto, que hay dificultades, y aprovecho mi reconocimiento al presidente Santos porque no nos dejó solos, porque ha continuado aquí al lado nuestro. Sé que para él es difícil y complejo la coyuntura en Colombia, pero sabemos que ha mantenido el esfuerzo por que saquemos adelante la implementación de los acuerdos. La primera vez que nos vimos, en Cuba, dijimos, nosotros nos hemos enfrentado durante buena parte de nuestras vidas, pero a partir de este momento vamos a estar en la misma canoa, remando en la misma dirección, que es la dirección de la paz. Y creo que se ha cumplido de parte y parte, pero tenemos que seguir remando, porque una cosa es firmar la paz y otra es construir la paz. Construir la paz es mucho más difícil, es la reconciliación, es sanar las heridas, y estamos viendo que es difícil, pero hay que perseverar. Ahora tomamos este punto, pero me quedé en el programa anterior, Rodrigo, planteando la pregunta de cómo han sido los capítulos para las FARC, porque tal como lo dijo el doctor Santos, las FARC y el Estado colombiano en diferentes momentos se sentaron y se levantaron varias veces a lo largo de los años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos capítulos que marcan precisamente estas décadas? Para no ser muy extenso, nunca se fructificó nada porque de parte del Estado y de la conducción del Estado no hubo voluntad política, no hubo la decisión de abrir el espacio, lo que se ha abierto ahora, sino siempre planteaba rendición. Y puedo contar una anécdota de más atrasito, de un proceso que nunca arrancó, pero en la época de Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad y aquellas historias que todo el pueblo Colombia conoce, nombró una comisión de paz cuya cabeza puso al expresidente Carlos Lleras Restrepo. Esa comisión de paz, él le pidió a los grupos insurgentes que se acercaran a dialogar. En esa época yo era guerrillero raso y fui enviado por el secretariado a conversar con Carlos Lleras Restrepo como presidente de la comisión de paz para plantearle en qué condiciones estábamos dispuestos a iniciar conversaciones. Esa fue en Bogotá, en aquella época bastante dura para llegar por allá, había que disfrazarse mucho, bueno. Pero estuve hablando más de 1 hora con el presidente Carlos Lleras Restrepo, y una de las condiciones que se planteaba de parte de las FARC era que se levantara el estado de sitio. Y me dijo algo que dije, con razón no avanzamos, y eso se repite después. Me dijo, no, los militares no dejan. Y eso es cierto, y una de las diferencias de este proceso con los procesos anteriores fue precisamente que desde el comienzo yo incorporé a los militares, a las Fuerzas Armadas al proceso y los convencí de que ese era el camino. Yo fui militar, yo estuve en la Marina, fui ministro de Defensa, los conocía mejor que tal vez cualquier presidente, inclusive mi hijo
estuvo en el ejército haciendo su servicio militar, y por eso nombré 2 generales de altísimo prestigio como negociadores plenipotenciarios, para que las fuerzas se sintieran representadas y colaboraron, y eso fue uno de los muchos factores diferentes a los anteriores, pero que permitió un proceso exitoso. Dígame una cosa, doctor Santos, ¿cómo vivió y ha vivido la relación con Álvaro Uribe, con el presidente Álvaro Uribe, que bueno, es una fuerza política indiscutible y no podía haber alguien más adverso a esta circunstancia que Uribe? Las críticas a usted eran demoledoras, furibundas, digámoslo así. Sigue siendo. Bueno, sigue siendo, sí. Su tweet es incendiario. Dejemos a Álvaro Uribe pelear solo. No, pero es un tema. No creo que valga la pena en este momento. ¿No importa? Hacer referencia a Álvaro Uribe. No creo, no vale la pena. Yo creo que es mucho más importante lo que estamos haciendo en Colombia. Pero déjeme detener aquí un segundo. Entiendo lo que dice, pero entiéndame usted. Yo creo que Uribe, al final de cuentas, representa una voz, desde luego, muy potente en materia política, pero una parte de Colombia está en desacuerdo con que se haya firmado este y cada vez menos, porque las elecciones pasadas lo que demostraron... Estaba muy dividida el país. Sí, pero las elecciones pasadas, las de hace un par de semanas, lo que demostró es que la gente se dio cuenta que todas esas mentiras que estaban diciendo sobre el proceso no eran verdad, y que el proceso marchaba con dificultades, pero marchaba en la dirección correcta. Y una parte importantísima de las razones para las protestas que hemos visto en los últimos días se debe precisamente a que el gobierno no ha mostrado la suficiente voluntad para la implementación de los acuerdos de paz. Mire, una cosa muy importante que poca gente se dio cuenta. Cuando los 2 excomandantes de las FARC, Márquez y Santrich, se fueron y hicieron ese show mediático, la inmensa mayoría de los colombianos, muchos de los cuales eran escépticos del proceso, salieron a decir: gobierno Duque, cumpla con los acuerdos. ¿Y por qué salieron a decir eso? Porque sentían miedo que si no hacía eso, mucha más gente se iba otra vez a las llamadas disidencias, que otros llaman desertores. Los colombianos se han dado cuenta que eso no era verdad y están apoyando cada vez más el proceso. Después de la pausa, Juan Manuel Rodrigo, regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, seguimos conversando sobre la batalla por la paz de Juan Manuel Santos con la presencia de Rodrigo Londoño Timochenko. Hablamos de Uribe muy a pesar del doctor Santos, pero bueno, hablamos de Uribe hace un momento, Rodrigo. Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, su discurso, su radicalización en contra de las negociaciones, en contra de lo que finalmente se firmó, ha sido muy fuerte y sigue siendo. ¿Qué interpretación dar sobre el papel de Uribe en el proceso de negociaciones y en el momento que hoy vive Colombia? Bueno, desafortunadamente representa un sector minoritario pero muy poderoso de esa clase dirigente que no quiere que Colombia transite por la paz, que quieren seguir viviendo en un país lleno de conflictos y aprovechar el conflicto incluso. Es desafortunado, cada vez se está quedando más solo, eso sí es cierto. Y a mí me da, ¿cómo decir la palabra?, cierta sensación de tristeza de que no se hubiera vinculado. Hicimos el esfuerzo. Personalmente le escribí 2 cartas públicas, le mandé varios mensajes con emisarios y nunca quiso. Incluso una vez lo expresé a través de un medio de comunicación, que él estaba en el momento de definir cómo quería que lo recordaran las próximas generaciones de colombianos. Si el hombre que ayudó a contribuir a que logramos la paz completa o el que iba a poner obstáculos para que se impidiera la reconciliación entre los colombianos. Hablemos, Juan Manuel. Pero sí quiso, antes de que yo fuera presidente, cuando era presidente, él intentó hacer algunos esfuerzos, inclusive se sentó con el ELN en Cuba durante mucho tiempo. O sea que uno no entiende su actitud anterior y su actitud después, cuando iniciamos este proceso. Ahí hay una contradicción de fondo. Importante.
Hablemos de justicia, les propongo. Durante estas décadas ocurrieron muchísimas cosas, por supuesto asesinatos, por supuesto secuestros, por supuesto los paramilitares, o sea, de un lado y del otro. Al final es la historia de un país confrontado con demasiados crímenes en el camino, delitos, vidas cortadas. Y la palabra justicia, ¿cómo resolvieron el asunto en términos de un proceso como este? Pues es que hay una justicia especial que se llama justicia transicional, que estableció el Estatuto de Roma precisamente para facilitar procesos de paz, la solución de conflictos armados, donde no se utiliza la justicia ordinaria, la punitiva, a la que estamos todos acostumbrados de mandar a la cárcel con pijama de rayas, sino es una justicia restaurativa, reparadora de las víctimas. Eso ha sido muy difícil para el común de la gente de entender. Este es el primer acuerdo en la historia que aplica una justicia transicional bajo el paraguas del Estatuto de Roma. Y explicarle a muchos colombianos y a muchos extranjeros que eso no es impunidad, que es otro tipo de justicia, donde la verdad es muy importante, porque la verdad es reparadora, donde la reparación o donde la no repetición, el compromiso a no repetir es parte fundamental. Pues, se trata de una justicia diferente, donde los paradigmas son diferentes y hay que entenderla así. Por eso los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de parte y parte, tienen que someterse y están siendo sometidos a esta justicia transicional. Rodrigo, ¿qué nos puede decir sobre los hoy exguerrilleros? ¿En dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo es el proceso de integración? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? ¿Qué tipo de capítulos se han vivido que son muy difíciles? ¿Qué nos cuenta? Más del 95% de los exguerrilleros, de los que militamos en las FARC en el momento de la firma del acuerdo, se mantienen. Una buena parte está en los espacios, otra parte le ha tocado en búsqueda de conseguir para vivir estando en las familias o en las regiones aledañas, buscando trabajo, y hay también una buena cantidad en las principales ciudades del país, también ahí tratando de sobrevivir y vinculándose en actividades productivas, porque desafortunadamente en ese sentido los proyectos que soñábamos de gran envergadura todavía no arrancan. Hay proyectos y la gente lo está haciendo con un esfuerzo en buena parte propio con los poquitos recursos que le llegan, la renta básica, que es menos de un salario mínimo, y con ayuda sí de la comunidad internacional, que hay que reconocerlo. En varios espacios hay proyectos que están saliendo adelante gracias a esa contribución, pero quien debe hacer la inversión más grande y fundamentalmente el proyecto, estamos exigiendo la ruta de la reincorporación que no se ha querido elaborar. Cuénteme brevemente cómo son los espacios. Los espacios son aquellas, lo que llamaban las zonas veredales se me olvidó el resto, donde la gente se concentró pensando en que allí pues iba a iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil y a comenzar a trabajar los proyectos que después se llaman espacios, los ETCR, espacios para reincorporación y para el estudio, con muchas dificultades, porque desde el principio, ahí sí tiene responsabilidad aquí el caballero que está aquí sentado a mi lado, no arrancó como debería arrancar. En eso se improvisó mucho y a la gente le tocó fue... A ver, caballero. Ahí con las uñas. Lo que pasa es que ellos insistieron en unos sitios que eran muy difíciles de acceder y llevar el desarrollo a esos sitios que no tenían ningún tipo de infraestructura, pues fue difícil y ha sido difícil. Pero yo entiendo, por razones de seguridad, porque el paso que dieron fue un paso muy difícil. Confiar en el Estado. Es algo realmente maravilloso que se generó la suficiente confianza para que los propios soldados y policías que los combatían estuvieran cuidando la seguridad de las FARC. Pero ahí los sitios está donde están. un gran tema, y por eso lo pregunto, porque al final de cuentas, esas personas que están ahí, que no han tenido, por las razones que ustedes explican, las condiciones para su propio desarrollo y para poder tener un proyecto propio de vida distinta, pues están ahí ya en un tiempo prolongado
y pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, que se arrepientan y quieran regresar a una circunstancia que habían abandonado. Yo tengo mucha confianza en la gente. Yo lo decía aquel día cuando estábamos conmemorando los 3 años de la firma en el espacio en Agua Bonita, lo decía, en el medio de la confrontación de la guerra, uno tenía confianza en la gente, la única forma de sacar adelante el proyecto que estamos. Ahora en La Paz, con mayor razón. Los espacios fue una discusión muy interesante y la historia dirá si fue o no una buena idea. Porque yo entiendo perfectamente las razones para mantener a lo que llaman la guerrillerada junta, unida. Pero al mismo tiempo eso dificultaba mucho su reincorporación individual. Y había una discusión que era mejor lo uno o lo otro. Pues ya el tiempo dirá cuál hubiera sido el mejor camino, pero nos fuimos por este camino y todavía, ojalá, espero que algunos de esos espacios, si no todos, tengan un buen futuro. Bueno, entramos con Manuel Rodrigo en la parte final del programa. En el último bloque les propongo una reflexión obligada. Colombia hoy, esta movilización, estas protestas tan fuertes que están marcando estos días y horas de Colombia merecen una reflexión de parte de ustedes y después de la pausa los escuchamos. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con el doctor Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timochenko, hablando de la batalla por la paz, este libro y este proceso. Y bueno, en la parte final hablaremos de Colombia y el momento que se vive hoy. Volvemos con CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información. Bueno, se acabó el tiempo y a los dos les aprecio mucho esta conversación, muy importante para nosotros como cadena de televisión poder escuchar a dos protagonistas de la historia de Colombia y este momento que se vive. Y en este momento que se vive están cosas como las que hoy se ven en las calles de Colombia, las que hoy están sacudiendo a un país, a una región, porque estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Chile, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de un conjunto de cosas muy fuertes que bien a bien no sabemos cómo van a terminar. ¿Qué lee en el momento que estamos viviendo, doctor? Pues mire, hay comunes denominadores en la región y en el mundo, porque no solamente es América Latina. Lo primero es la inequidad. Lo segundo, en el caso latinoamericano, la corrupción. Tercero, el éxito que ha tenido la región en sacar gente de la pobreza. Cuando la gente entra a la clase media, las expectativas crecen geométricamente, comienzan a demandar más cosas que los estados no son capaces de suplir a tiempo. Esos son como unos comunes denominadores. Y uno puede encontrar razones específicas en cada país. En el caso de Colombia, yo agregaría el proceso de paz, en cierta forma, abrió las compuertas para que mucha gente por fin se sintiera libre de protestar, porque antes sentía cierto temor. Los satanizaban como esos son los voceros de la guerrilla, del terrorismo. Hoy eso dejó de existir, entonces se sienten más libertad. ¿Qué piensa usted, Rodrigo? En buena medida coincidimos. Es gracias al proceso de paz que se va generando este espacio que le está permitiendo a la gente luchar por reivindicaciones. Pero lo que más me satisface a mí de lo que está sucediendo es que además de la gente plantear reivindicaciones, está levantando como bandera prioritaria la implementación de los acuerdos. Ya los acuerdos están dejando de ser los acuerdos de las FARC. Ya la gente, el común, el pueblo colombiano está asumiendo los acuerdos como suyos, porque saben y están entendiendo y comprendiendo que ahí están sentadas las bases mínimas para que comencemos a construir una Colombia un poco más equitativa, para que haya más apertura, más democracia y la gente tenga más posibilidades de incidir en las decisiones estratégicas del país. Pues cerramos este programa, Rodrigo, Juan Manuel, agradeciendo la posibilidad de conversar con ustedes. Y bueno, pues queda este libro como un libro de gran potencia, porque aquí están narrados los capítulos, las escenas, los personajes, los nombres, los apellidos, los conflictos, las resoluciones y todo lo que involucra un proceso complejo como este que han tomado ustedes como colombianos. Así que deseando que esto fructifique como país, al final de cuentas, que eso es lo que todo el mundo quiere. Les agradecemos a los dos que hayan aceptado esta conversación. Y seguiremos luchando por la paz, ¿o no, Rodrigo? Seguimos comprometidos. Ese es el camino y de ahí no nos va a
sacar nadie. Pues ahí está ese apretón de manos que apreciamos muchísimo. Buenas noches a los dos y muchas gracias. Y al público que siguió este programa, gracias como siempre, un abrazo y hasta luego.